Marina Santos ajustó su uniforme blanco por tercera vez esa mañana, observando su reflejo en el espejo empañado del pequeño baño que compartía con su hermana menor. A sus 24 años, cargaba sobre sus hombros el peso de mantener a una familia que dependía enteramente de su dedicación. Recién graduada en enfermería de la Universidad Pública de la ciudad, Marina se había sacrificado de todas las formas posibles para obtener su título, renunciando a fiestas, relaciones e incluso a su propia juventud. La pequeña ciudad de Aguas Claras, en el interior de Minas Gerais, ofrecía pocas oportunidades para una enfermera novata. Los dos hospitales locales ya tenían sus plantillas completas y las clínicas privadas pagaban salarios que apenas cubrían los gastos básicos. Marina sentía que la desesperación crecía cada día que pasaba, sin un puesto decente en el mercado laboral. Fue entonces cuando doña Mers, una anciana que frecuentaba la misma iglesia que su familia, apareció con una propuesta que parecía demasiado buena para ser verdad. Durante la misa dominical, llevó a Marina a un rincón reservado y le susurró con aire misterioso sobre una oportunidad de trabajo diferente a todo lo que la joven había considerado antes. «Hija mía, conozco a una familia muy rica que necesita una enfermera particular», explicó doña Mers, con sus ojos brillando de curiosidad. «Es para cuidar a un hombre que sufrió un terrible accidente y perdió la vista. Vive solo en una mansión en las montañas, a unos 30 km de aquí. El salario es 5 veces mayor que lo que pagaría cualquier hospital de la región». Marina sintió que su corazón se aceleraba. Esto significaría no solo mantener a su familia con dignidad, sino también poder pagar el tratamiento de fisioterapia que su madre necesitaba después del derrame cerebral que había sufrido el año anterior. Era la respuesta a las oraciones que había rezado todas las noches, pidiendo una oportunidad para ayudar a quienes más amaba en el mundo. «Pero, ¿por qué pagan tanto?», preguntó Marina, haciendo que su naturaleza cautelosa se impusiera. «Debe haber algún problema». Doña Mers dudó por un momento, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Bueno, el muchacho no es fácil de tratar. Dicen que se volvió muy amargado después del accidente. Ya ha pasado por 7 enfermeras en los últimos 2 años. Ninguna aguantó más de 3 meses. Algunas ni siquiera completaron una semana». El corazón de Marina se encogió, pero la necesidad habló más fuerte que el miedo. Pensó en su madre acostada en la cama, luchando por recuperar los movimientos del lado derecho de su cuerpo. Pensó en su hermana de 16 años, soñando con ir a la facultad de medicina, pero sin perspectivas financieras para realizar ese sueño. Pensó en su padre, trabajando el doble en el taller mecánico, tratando de compensar los ingresos perdidos con la enfermedad de su esposa. «Acepto», dijo Marina con una determinación que incluso la sorprendió a sí misma. «¿Cuándo puedo empezar?». Puerta la llegada a la mansión siniestra. 2 semanas después, Marina estaba parada frente a los portones de hierro forjado de la mansión más imponente que jamás había visto en su vida. La construcción, de estilo neoclásico, se alzaba majestuosa entre las montañas, rodeada de jardines que alguna vez debieron ser deslumbrantes, pero que ahora parecían abandonados y salvajes. Las ventanas permanecían cerradas con cortinas pesadas, dándole al lugar un aire sombrío y melancólico. Con la maleta en la mano y el corazón latiendo fuerte, Marina respiró hondo y tocó el timbre. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, de una manera que ella jamás podría imaginar. La puerta de la mansión se abrió con un crujido pesado, revelando a una anciana de cabello gris, recogido en un moño severo. Vestía un uniforme oscuro y llevaba en el rostro una expresión que mezclaba cansancio con algo que Marina no pudo identificar. Tal vez era pena o incluso alivio. «Usted debe ser la nueva enfermera», dijo la mujer, examinando a Marina de pies a cabeza. «Yo soy doña Eulalia, la gobernanta de esta casa desde hace más de 15 años. Espero que sea más resistente que las otras». Marina sintió un escalofrío. «Las otras, 7 enfermeras en 2 años, querida». Algunas se fueron llorando, otras simplemente desaparecieron en medio de la madrugada, sin siquiera buscar el pago. Doña Eulalia movió la cabeza con tristeza. «El señor Eduardo no está nada fácil desde el accidente». Mientras caminaban por los pasillos de la mansión, Marina no podía dejar de notar los detalles que contaban una historia de grandeza perdida. Las paredes estaban ornamentadas con pinturas clásicas y enmarcadas en oro, pero una fina capa de polvo cubría todo. Muebles caros permanecían cubiertos por sábanas blancas,
como fantasmas de una vida que ya no existía. Él se queda en el piso de arriba, en el cuarto principal, explicó doña Eulalia, subiendo una escalera de mármol, cuyos escalones resonaban sus pasos de forma casi fantasmagórica. Raramente sale de allí, no recibe visitas, no contesta el teléfono, no quiere saber nada, ni de nadie. Se detuvieron frente a una puerta doble de madera oscura. Doña Eulalia golpeó suavemente 3 veces. Señor Eduardo, la nueva enfermera ha llegado. No necesito ninguna enfermera, gritó una voz masculina desde el otro lado de la puerta. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Déjenme en paz. Marina retrocedió instintivamente, pero doña Eulalia parecía acostumbrada a ese comportamiento. Giró la perilla y empujó la puerta, haciendo una señal a Marina para que entrara. El cuarto estaba completamente a oscuras. Cortinas pesadas bloqueaban cualquier entrada de luz natural y el aire estaba cargado, como si no hubiera circulado en días. Marina solo pudo distinguir la silueta de un hombre sentado en un sillón en el rincón más oscuro de la habitación. Señor Eduardo, esta es Marina Santos, anunció la gobernanta con voz firme. Viene de Aguas Claras y tiene excelentes referencias de la facultad. No me interesa de dónde viene ni qué referencias tiene, respondió Eduardo con una voz áspera y cargada de amargura. No pedí una niñera, puedo cuidarme muy bien solo. Marina respiró hondo y decidió hablar. Con todo respeto, señor Eduardo, yo no soy una niñera. Soy una enfermera cualificada y estoy aquí para ayudarlo a recuperar su calidad de vida. Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Marina solo podía escuchar la respiración pesada del hombre en el sillón. ¿Calidad de vida?, se rió amargamente. Usted no tiene idea de lo que está hablando, niña. No existe calidad de vida para alguien como yo. Tal vez no tenga idea, de verdad, admitió Marina, sorprendiéndose a sí misma con su propia valentía. Pero estoy aquí para aprender y para ayudar, independientemente de cuántas enfermeras vinieron antes de mí. Eduardo se levantó lentamente del sillón. Incluso en la oscuridad, Marina pudo percibir que era alto y tenía hombros anchos. Su postura, sin embargo, estaba encorvada, como si cargara el peso del mundo. Usted va a desistir como todas las otras, murmuró él, caminando, tanteando hasta la ventana. ¿Y sabe por qué? Porque no quiero ser ayudado. No quiero mejorar. Solo quiero que me dejen morir en paz. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla afilada. Marina sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero logró controlarse. Bueno, dijo ella con voz firme. Entonces tendremos un problema, porque yo no desisto fácilmente. Asterisco, ¿qué está pensando sobre la tensión que se está creando entre Marina y Eduardo? Continúe con nosotros para descubrir qué sucede cuando ella tiene que darle el primer baño y hace un descubrimiento que lo cambiará todo. Bañera, el descubrimiento de las cicatrices. 3 días pasaron en una guerra silenciosa de voluntades. Eduardo se negaba a cualquier tipo de cuidado. Se alimentaba poco y cuando Marina intentaba acercarse, se volvía aún más hostil. La situación llegó al límite cuando doña Eulalia buscó a Marina con una expresión preocupada. Marina querida, el señor Eduardo no se baña desde hace más de una semana. No deja que nadie lo ayude. Y bueno, la situación se está volviendo insostenible. Si continúa así, puede desarrollar infecciones graves. Marina sabía que había llegado el momento más difícil de su trabajo. Como enfermera, comprendía los riesgos médicos de la falta de higiene, especialmente para alguien que pasaba tanto tiempo en cama. Pero como mujer virgen de 24 años, que nunca había visto a un hombre desnudo, la perspectiva la aterrorizaba. Respirando hondo para armarse de valor, Marina subió a la habitación de Eduardo con toallas limpias, jabón neutro y una palangana de agua tibia. Golpeó la puerta con más firmeza que las otras veces. Señor Eduardo, necesito ayudarlo con su higiene personal. Es una cuestión de salud, no de elección. Salga de aquí, gritó él desde el otro lado de la puerta. No necesito su ayuda. Lo siento, pero esta vez no voy a aceptar un no como respuesta, declaró Marina, entrando en la habitación con una determinación que ella misma no sabía poseer. Eduardo estaba sentado en la cama, vistiendo solo una camiseta vieja y ropa interior. Su cabello oscuro estaba despeinado y una barba sin hacer cubría su rostro. Aún así,
Marina pudo percibir que había sido un hombre muy apuesto antes del accidente. «Usted no puede obligarme a nada», protestó Eduardo, tratando de alejarse cuando sintió que Marina se acercaba. «Sí puedo, señor Eduardo. Soy su enfermera y tengo responsabilidad legal sobre su salud», respondió Marina con una firmeza en la voz que enmascaraba su nerviosismo interior. «Ahora, por favor, déjeme ayudarlo». Con reticencia y mucha resistencia, Eduardo finalmente cedió. Marina comenzó ayudándolo a quitarse la camiseta y fue en ese momento que su vida cambió por completo. El torso de Eduardo estaba cubierto por cicatrices profundas e irregulares que se extendían desde los hombros hasta la cintura. No eran cicatrices de un accidente común. Eran marcas deliberadas, algunas aún rosadas, indicando que eran relativamente recientes. Marina reconoció inmediatamente el patrón. Eran cortes autoinfligidos. Su entrenamiento médico trató de mantener la compostura profesional, pero su corazón humano se hizo pedazos. Las marcas contaban una historia de dolor y desesperación que iba mucho más allá de la pérdida de la visión. Cada cicatriz representaba un momento de sufrimiento tan intenso que Eduardo había buscado el dolor físico como forma de aliviar la agonía emocional. «Ahora lo vio», dijo Eduardo con voz quebrada, dándose cuenta por el silencio de Marina de que ella había descubierto su secreto. «Ahora entiende por qué todas las otras huyeron. Soy un monstruo, Marina, un hombre que ni siquiera consiguió morir bien». Las lágrimas que Marina había logrado contener durante días finalmente corrieron por su rostro. Pero no eran lágrimas de repulsión o miedo. Eran lágrimas de profunda compasión por alguien que había sufrido más de lo que cualquier ser humano debería soportar. «Usted no es un monstruo», susurró ella, con la voz embargada por la emoción. «Usted es un hombre que está sufriendo más de lo que puede soportar». Con manos temblorosas, pero decididas, Marina continuó el baño, tratando cada cicatriz con el cuidado de quien manipula algo sagrado. Eduardo permaneció en silencio, quizás por primera vez en años siendo tocado con gentileza, sin juicio ni repulsión. «¿Por qué no está huyendo?», preguntó él en voz baja. «¿Por qué?», respondió Marina, secando delicadamente su espalda marcada. «Alguien necesita quedarse». Asterisco. Queridos espectadores, muchas gracias por permanecer con nosotros hasta aquí. Acaban de presenciar uno de los momentos más conmovedores de esta historia real y puedo garantizar que lo mejor aún está por venir. Continúe con nosotros para descubrir qué llevó a Eduardo a esta situación desesperada. Corazón roto, la confesión y el pasado. Esa noche, Marina apenas pudo dormir. Las imágenes de las cicatrices de Eduardo permanecían grabadas en su mente y no podía dejar de pensar en el dolor que ese hombre cargaba. Por primera vez desde que llegó a la mansión, sintió que había encontrado la verdadera razón de estar allí, no solo como enfermera, sino como un ser humano que podría marcar la diferencia en la vida de alguien. Al día siguiente, Eduardo parecía diferente. El baño había roto una barrera invisible entre ellos. No estaba exactamente receptivo, pero tampoco demostraba la hostilidad agresiva de los días anteriores. Cuando Marina entró en su habitación con el desayuno, no gritó ni le pidió que se fuera. «Marina», dijo él, usando su nombre por primera vez. «Quieres saber cómo conseguí esas cicatrices, ¿verdad?». Ella colocó la bandeja sobre la mesa junto a la cama y se sentó en la silla cercana. «Solo si usted quiere contármelo. No lo voy a forzar a nada». Eduardo se pasó la mano por el cabello y suspiró profundamente. «Mi nombre completo es Eduardo Méndez Almeida. Hace 3 años, yo era dueño de una de las constructoras más grandes del estado. Tenía una esposa hermosa, una hija de 8 años llamada Isabela. Casas, coches, todo lo que el dinero podía comprar». Su voz comenzó a temblar. Era un diciembre muy caluroso. Decidimos pasar las vacaciones en nuestra casa de campo. Una propiedad que yo mismo había diseñado y construido. Todo parecía perfecto. Marina percibió que Eduardo necesitaba contar esa historia, tal vez por primera vez desde que sucedió. La noche del día 22, yo estaba en la oficina trabajando en unos contratos. Mi esposa Carolina había salido a cenar con amigas en la ciudad. Isabela estaba durmiendo en su habitación, en el segundo piso. Eduardo hizo una pausa larga, como si reuniera fuerzas para continuar. Sentí olor a humo alrededor de las 11 de la noche. Cuando salí de la oficina, la escalera principal ya estaba tomada por las llamas. El incendio había comenzado en la cocina,
donde un cortocircuito afectó las cortinas. Sus manos comenzaron a temblar. Grité el nombre de Isabela y la oí llamándome: «Papá», desde arriba. Las llamas subían rápido, muy rápido. Llamé al cuerpo de bomberos, pero sabíamos que tardarían al menos 40 minutos en llegar a la propiedad. Marina sintió que su corazón se aceleraba, anticipando el horror que estaba por venir. Intenté subir por la escalera principal, pero era imposible. Las llamas eran muy altas, entonces pensé en la escalera de servicio de atrás. Conseguí llegar hasta el pasillo del segundo piso, pero cuando abrí la puerta del cuarto de Isabela, Eduardo se detuvo, tragando saliva. Las vigas del techo se estaban derrumbando. Conseguí verla en la cama, llamándome, pero cuando intenté acercarme, una viga en llamas cayó justo delante de mí. Los fragmentos golpearon mis ojos. El dolor fue tan intenso que me desmayé. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Eduardo. Cuando desperté en el hospital, 3 días después, yo estaba ciego y mi hija estaba muerta. Carolina me dijo que era mi culpa, que si yo no hubiera estado trabajando esa noche, podría haber salvado a nuestra hija. Me dejó una semana después, diciendo que no conseguía mirarme sin ver a Isabela muriendo. Marina sintió sus propias lágrimas humedecer su rostro. Eduardo, usted hizo todo lo que pudo. Nadie puede culparlo por... Sí puedo culparme, explotó él. Yo era su padre. Era mi obligación protegerla y fallé de la peor manera posible. Por eso, comencé a cortarme. Cada cicatriz representa un día que mi hija ya no puede vivir por mi culpa. No fue su culpa, repitió Marina con firmeza. Fue una tragedia, Eduardo. Una tragedia terrible, pero no fue su culpa. En ese momento, algo cambió entre ellos para siempre. La verdad había sido revelada. Y Marina entendió que estaba frente a un hombre que necesitaba aprender a perdonarse a sí mismo. Libros, la lectura y el nuevo comienzo. Después de esa dolorosa confesión, algo fundamental cambió en la dinámica entre Marina y Eduardo. Era como si una muralla gigantesca se hubiera derrumbado, dejando a 2 almas vulnerables reconociéndose por primera vez. Eduardo no había compartido su historia con ninguna de las enfermeras anteriores y Marina comprendía el honor y la responsabilidad que esa confianza representaba. En los días que siguieron, Marina desarrolló una rutina cuidadosa y respetuosa. Por la mañana, traía el café y conversaba sobre asuntos simples mientras Eduardo tomaba sus medicamentos. Por la tarde, leía para él. Comenzó con periódicos locales, pero pronto descubrió que Eduardo tenía una pasión por la literatura clásica que había sido abruptamente interrumpida por el accidente. ¿Podría seguir leyendo Don Casmurro?, pidió Eduardo una tarde lluviosa, con su voz mucho más suave que en los primeros días. Hace 3 años que no consigo concentrarme en nada, pero tu voz, de alguna forma, consigue transportarme lejos de aquí. Marina sonrió, tomando el libro del estante empolvado. Claro, ¿dónde paramos? En el capítulo donde Ventino está comenzando a sospechar de Capitu, respondió Eduardo. Y por primera vez Marina vio una pequeña sonrisa formarse en la esquina de sus labios. Mientras leía, Marina observaba discretamente las reacciones de Eduardo. Estaba prestando atención de verdad, haciendo comentarios inteligentes sobre la narrativa, demostrando una cultura refinada que contrastaba drásticamente con el hombre amargado que ella había conocido en la primera semana. ¿Ya te diste cuenta?, dijo Eduardo durante una pausa en la lectura. Como Machado de Asís consigue mostrar que la verdad puede ser completamente diferente, dependiendo de quien cuenta la historia. ¿Cómo así?, preguntó Marina, genuinamente interesada. Bueno, toda la narrativa es contada desde el punto de vista de Ventino, un hombre posesivo y celoso. Tal vez Capitu nunca lo haya traicionado. Tal vez todo no sea más que proyecciones de su propia inseguridad, explicó Eduardo, con su voz cobrando vida por primera vez en años. Marina quedó impresionada con la profundidad de su análisis. Nunca había pensado desde ese ángulo. ¿Usted estudió literatura? Ingeniería civil, respondió Eduardo, pero siempre tuve pasión por los libros. Era algo que yo e Isabela. Su voz falló por un momento. Era algo que mi hija y yo compartíamos. Yo le leía todas las noches. Marina percibió el dolor aún presente, pero ahora había también una suavidad nostálgica que no existía antes. Cuénteme sobre ella, pidió gentilmente.
Eduardo respiró hondo. Isabela era especial, demasiado inteligente para su edad. A los 8 años, ya leía libros que muchos adolescentes no conseguirían entender. Quería ser astronauta y decía que un día iba a descubrir un planeta solo nuestro, donde podríamos construir la casa más bonita del universo. Las lágrimas corrieron silenciosamente por el rostro de Eduardo, pero esta vez no eran solo de dolor. Había amor allí también. Le encantaba cuando yo le describía los colores. Isabela estaba fascinada por la idea de que existen tantos tonos diferentes de azul en el cielo, dependiendo de la hora del día, continuó Eduardo. Es curioso cómo ahora yo entiendo su perspectiva sobre los colores. Marina sintió que su corazón se aceleraba. Eduardo, ¿le gustaría que yo le describiera los colores también? Él dudó por un momento. ¿Harías eso? Claro, respondió Marina, levantándose y caminando hacia la ventana. ¿Qué tal si abro estas cortinas y le cuento cómo está el mundo ahí fuera? Por primera vez en 3 años, luz natural entró en la habitación de Eduardo Méndez. Marina comenzó a describir meticulosamente el paisaje de las montañas, los matices del verde de los árboles, el azul del cielo interrumpido por nubes blancas como algodón. Eduardo escuchaba cada palabra como si fuera música. Y Marina percibió que se estaba enamorando no solo del hombre roto, que necesitaba curación, sino del hombre sensible e inteligente que estaba emergiendo de las cenizas de su propia tragedia. Marina, dijo Eduardo suavemente. Gracias por ayudarme a ver de nuevo. En ese momento, ambos supieron que algo irreversible había sucedido entre ellos. Fuego la confesión de amor. 3 semanas habían pasado desde que Marina comenzó a trabajar en la mansión. Y la transformación de Eduardo era notable. Había vuelto a bañarse regularmente, comenzado a alimentarse mejor y, lo más importante, había dejado de cortarse. Las sesiones de lectura se convirtieron en el momento más esperado del día para ambos, pero algo más profundo estaba floreciendo entre ellos. Marina se encontraba despertando más temprano, solo para tener más tiempo para arreglarse el cabello antes de subir a la habitación de Eduardo. Elegía su ropa con más cuidado. Rociaba un poco del perfume barato que su hermana le había regalado en su cumpleaños. Eran pequeños gestos que ella intentaba racionalizar como profesionalismo, pero su corazón sabía la verdad. Marina, dijo Eduardo una tarde mientras ella reorganizaba sus medicamentos. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Claro, dijo ella, sintiendo que sus mejillas se ruborizaban sin saber por qué. ¿Por qué una muchacha linda como usted nunca se casó? No me diga que no tiene pretendientes en Aguas Claras. Marina sintió que su corazón se disparaba. Siempre estuve muy enfocada en los estudios y luego en el trabajo. Nunca tuve tiempo para relaciones. ¿Nunca?, preguntó Eduardo. Y había algo en su voz que Marina no pudo descifrar. Nunca, admitió ella en voz baja, sintiéndose vulnerable por esa confesión. Eduardo se quedó en silencio por un largo momento. Es una pena que no pueda verla, dijo finalmente. Estoy seguro de que usted es aún más bonita de lo que su voz me hace imaginar. Marina sintió que su rostro ardía. Eduardo, yo. Disculpe, interrumpió él rápidamente. No debí decir eso. Usted es mi enfermera y yo no tengo derecho de. ¿No tiene derecho de qué?, preguntó Marina, con su voz saliendo más baja de lo que pretendía. Eduardo giró el rostro en dirección a ella, sus ojos sin visión pareciendo buscar los de ella. De sentir lo que estoy sintiendo por usted. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión que ambos habían estado negando durante días. Marina sabía que debería salir de la habitación, mantener la distancia profesional, proteger tanto su carrera como su corazón. Pero en su lugar, se escuchó susurrando, ¿y qué es lo que está sintiendo? Algo que pensé que nunca más sería posible, respondió Eduardo, su voz áspera por la emoción. Después de que perdí a Isabela y Carolina me dejó, creí que mi corazón había muerto junto con mi hija. Pero usted, Marina, usted me hizo sentir vivo de nuevo. Marina sintió lágrimas arder en sus ojos. Eduardo, esto es imposible. Yo soy su enfermera. Usted es mi paciente, me lleva 11 años, perdió una hija, pasó por un trauma terrible. Sé todo eso, dijo Eduardo, intentando levantarse del sillón. Sé que soy un hombre roto, sin futuro, sin nada que ofrecer. Sé que usted merece a alguien entero,
Alguien que pueda ver su belleza, alguien que... «Pare», interrumpió Marina, sorprendiéndose a sí misma al levantarse y caminar hacia él. «Usted no es un hombre roto. Usted es un hombre que sufrió pérdidas inimaginables y aún así encontró fuerzas para seguir viviendo». Eduardo extendió la mano con duda y Marina, en un impulso que desafió toda su lógica, entrelazó sus dedos con los de él. «Marina», murmuró Eduardo, «usted no tiene idea de lo que significa para mí oírle decir eso». «Y usted no tiene idea», respondió ella, acercándose más, «de cómo es estar enamorada de alguien por primera vez en la vida». La confesión escapó antes de que pudiera censurarse. Eduardo se quedó inmóvil, procesando las palabras que acababa de oír. «Usted dijo, enamorada». Marina respiró hondo. No había vuelta atrás. «Sí, Eduardo. Me enamoré de usted. Por su inteligencia, por su sensibilidad, por la forma en que lucha contra su propio dolor. Todos los días. Me enamoré del hombre que usted es, no a pesar de sus cicatrices, sino incluyéndolas». Eduardo tiró de Marina hacia sí, sus rostros a centímetros de distancia. «Esto es locura», susurró él. «Lo sé», susurró ella de vuelta. «Y completamente imposible». «Lo sé. Y es la cosa más hermosa que me ha pasado en 3 años». El espejo y la verdad revelada. Los días que siguieron a la confesión mutua fueron los más intensos de la vida de Marina. Ella y Eduardo habían establecido una intimidad emocional profunda, pero ambos luchaban contra la consumación física de sus sentimientos. Marina sabía que cruzar esa línea lo cambiaría todo y Eduardo se negaba a arruinar la pureza de ella, como él mismo decía durante sus sesiones de lectura. Ahora se sentaban más cerca. Eduardo sostenía la mano de Marina mientras ella leía, y, a veces, acariciaba suavemente sus dedos. Eran toques inocentes, pero cargados de una electricidad que hacía que el corazón de ambos se disparara. Fue una tarde de jueves que Marina hizo un descubrimiento que cambiaría todo entre ellos. Ella había entrado en la habitación silenciosamente, pensando que Eduardo estaba durmiendo, cuando lo vio parado frente al espejo antiguo que estaba en la esquina de la habitación. Él se estaba observando, pasándose la mano por el rostro, como si se estuviera reconociendo. Marina se quedó paralizada. Eduardo estaba mirando su propio reflejo. Él podía ver. «Eduardo», lo llamó ella en voz baja. Él se giró rápidamente, tropezando ligeramente y fingiendo tantear el ambiente. «Marina, no te oí entrar. Estaba solo intentando orientarme». Pero Marina había visto. Había visto claramente a Eduardo mirando el espejo, visto cómo se había girado inmediatamente al oír su voz, sin dudar sobre la dirección de donde ella venía. «Eduardo», dijo ella con voz temblorosa. «¿Cuánto tiempo hace que puede ver?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo permaneció inmóvil, como un animal acorralado. «No sé de qué está hablando», murmuró él, pero su voz sonaba falsa incluso para él mismo. «Por favor, no me mienta», suplicó Marina, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Usted puede ver, ¿verdad? ¿Puede ver desde hace cuánto tiempo?» Eduardo se dejó caer pesadamente en el sillón, escondiendo el rostro entre las manos. Cuando finalmente levantó la cabeza, había lágrimas corriendo por su rostro. «Siempre», susurró él. «Siempre conseguí ver un poco». Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo que, siempre?» «El accidente dañó seriamente mi visión, pero no me dejó completamente ciego. Tengo cerca del 10% de la visión normal. Consigo ver bultos, sombras, algunas formas cuando hay suficiente luz», explicó Eduardo, con su voz cargada de culpa y vergüenza. «Pero entonces, ¿todas las enfermeras anteriores?», comenzó Marina, intentando procesar la información. «Todas lo supieron», admitió Eduardo. «Por eso se fueron. Algunas pensaron que estaba mintiendo para dar pena. Otras se enojaron por haber sido engañadas. Ninguna entendió porque yo hacía esto». Marina se sentó pesadamente en la cama, sintiéndose traicionada y confundida. «¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué fingir que no puede ver?» Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana, su espalda tensa. «Porque cuando finjo que no puedo ver, no tengo que enfrentar la realidad del mundo. No tengo que ver los lugares donde Isabela solía jugar. No tengo que ver el vacío donde ella debería estar.
No tengo que ver la pena en los ojos de las personas o la forma en que miran mis cicatrices. ¿Y conmigo?, preguntó Marina, con su voz quebrándose. ¿Por qué siguió fingiendo conmigo? Eduardo se giró lentamente. Al principio era automático, pero después usted se volvió tan importante que tuve miedo de que si supiera la verdad me vería de la misma forma que las otras me vieron. Como un mentiroso, un manipulador. Eduardo, ¿usted puede verme ahora?, preguntó Marina, levantándose. Él le dudó, luego asintió lentamente. Sí, consigo ver que usted es aún más linda de lo que imaginaba. Consigo ver el dolor en su rostro y sé que yo causé ese dolor. Marina se acercó a él, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Usted me vio desde el primer día? Sí, admitió él en voz baja. Vi cuando llegó asustada, pero determinada. Vi cuando descubrió mis cicatrices y no huyó. Vi cuando lloró por mí, cuando sonrió para mí, cuando me enamoré de usted, completó Marina. Eduardo se encogió, incapaz de hablar. Y aun viendo todo eso, no confió en mí lo suficiente para contarme la verdad. La acusación dolió más de lo que Eduardo esperaba, porque era absolutamente verdadera. Estrella brillante la condición y el beso. Marina pasó la noche entera sin dormir, caminando por los pasillos de la mansión e intentando procesar todo lo que había descubierto. Se sentía traicionada, confundida, pero al mismo tiempo lograba entender el miedo que había llevado a Eduardo a mentir. Por la mañana, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Subió a la habitación de Eduardo y lo encontró sentado en el sillón, claramente sin haber dormido tampoco. Cuando ella entró, él ya no fingió que no podía verla. Marina, comenzó él. Yo. Escúcheme primero, la interrumpió ella, sentándose en la cama frente a él. Usted me mintió, Eduardo, y eso duele. Pero pasé la noche pensando y entendí que usted no mintió por maldad, mintió por miedo. Eduardo la observó en silencio, sus ojos mostrando una mezcla de esperanza y desesperación. Lo que usted hizo estuvo mal, continuó Marina. Pero yo también cometí un error. Me enamoré de mi paciente, lo cual va contra todas las reglas de mi profesión. Entonces, ambos tenemos elecciones que hacer ahora. ¿Qué tipo de elecciones?, preguntó Eduardo. Marina respiró hondo. Descubrí que existe una cirugía experimental en Sao Paulo. Un procedimiento que puede restaurar significativamente su visión. Ya llamé al doctor Enrique Carvalho, uno de los mejores oftalmólogos del país. Eduardo se quedó inmóvil. Marina, yo no puedo. Sí puede, dijo ella firmemente. La cirugía es arriesgada, sí. Existe la posibilidad de que pierda completamente el 10% de visión que aún tiene, pero también existe la posibilidad de que recupere hasta el 80% de su capacidad visual. ¿Y por qué haría usted eso por mí después de haberle mentido? Marina se levantó y caminó hasta él, arrodillándose al lado del sillón. Porque le amo, Eduardo. Amo al hombre herido que usted es, pero también quiero ver al hombre valiente que usted puede volver a ser. Eduardo tocó suavemente el rostro de Marina. ¿Y si la cirugía sale mal? ¿Y si me quedo completamente ciego de verdad? Entonces enfrentaremos eso juntos, respondió ella sin dudar. Pero Eduardo, tiene que entender una cosa. Ya no puedo ser su enfermera. Si decidimos seguir con esta relación, tengo que dejar mi empleo. Marina, usted no puede renunciar a su carrera por mi culpa. No estoy renunciando, sonrió ella. El doctor Carvalho me ofreció un puesto en su clínica en Sao Paulo. Es una oportunidad increíble para mi carrera. Eduardo sostuvo las manos de ella entre las suyas. ¿Haría eso? ¿Se mudaría a Sao Paulo conmigo? Lo haría, respondió Marina. Pero con una condición. Cualquiera. Nunca más me mienta. No importa cuán dolorosa sea la verdad, quiero que confíe en mí lo suficiente para compartirla conmigo. Eduardo tiró de Marina hacia sí y por primera vez la besó. Fue un beso suave, cargado de promesas y nuevos comienzos. Corazón brillante, un final feliz. 6 meses después, Eduardo salía del centro quirúrgico del Hospital Sirio-Libanés con el 85% de su visión restaurada. La primera cosa que vio claramente fue el rostro de Marina, que lo esperaba con lágrimas de alegría en los ojos.
Usted es aún más linda de lo que conseguía ver antes, susurró él, tocando suavemente su rostro. Se casaron un año después, en una ceremonia sencilla, pero emocionante. Marina usaba el vestido de novia que había pertenecido a su abuela y Eduardo lloró cuando la vio caminando hacia él. No de tristeza, sino de gratitud por haber encontrado un amor que le enseñó a perdonarse a sí mismo. Hoy, 5 años después, dirigen juntos una clínica de rehabilitación para personas con discapacidad visual en Sao Paulo. Eduardo volvió a ejercer la ingeniería, proyectando casas adaptadas, y Marina se especializó en terapia de rehabilitación visual. Y todas las noches antes de dormir, Eduardo todavía lee historias para Marina, así como hacía con Isabela, porque aprendió que el amor no sustituye las pérdidas que sufrimos, pero nos da fuerzas para honrar la memoria de aquellos que amamos y seguir viviendo de forma plena. Esta historia real nos muestra que el amor verdadero puede surgir en los momentos más inesperados y curar heridas que parecían incurables. Marina y Eduardo probaron que, no importan las circunstancias, el corazón humano siempre encuentra una forma de comenzar de nuevo. ¿Le gustaría que le buscara la próxima historia que menciona el vídeo sobre un médico que descubrió un secreto chocante sobre su propia familia?